Eh, Hola con todos, somos Michelle Jiménez y mi persona Nayeli Núñez. Vamos a hablar acerca de las obligaciones y contratos que se encuentran en el Código Civil en el libro número 4. Primero iniciaremos hablando sobre la definición de obligación. Según el Diccionario de la Lengua Española, la obligación es una exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad, que más adelante se viene a definir como una cosa en la cual tú te obligas a realizar. Además, se encuentra reconocida dentro del artículo 1453 del Código Civil, donde menciona que las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o en las convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos. Además, para que exista obligación, debe surgir de los actos y declaración de la voluntad, es decir, para que una persona se obligue con otra por un acto, declaración de voluntad, es necesario que esta persona sea legalmente capaz, que consienta dicho acto o declaración, es decir, que no adolezca de ningún vicio de consentimiento como error, fuerza o dolo, y que recaiga sobre un objeto lícito o causa lícita. Y se menciona que toda persona es legalmente capaz, excepto los que la ley denomina incapaces. Y las personas incapaces son los absolutamente incapaces son los dementes, impúberes y las personas sordas que no se dan a entender ni verbalmente, ni de forma escrita, ni por señas. Los actos que realicen estas personas no surten ninguna obligación natural y admiten caución. Luego vienen los que son relativamente incapaces, que son los menores adultos, los interdictos o incluso las personas jurídicas. La incapacidad de estas personas no es absoluta porque hay ciertas obligaciones que la ley sí les permite contraer. Además, en la ley se menciona que existen incapacidades cuando hay otras particularidades que consisten en la prohibición que la ley les ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Luego viene cuando otra persona actúa en representación tuya para adquirir una obligación. Y dice que cuando una persona actúa a nombre de otra con autorización legal o voluntaria, los efectos que recaen serán en el representado como que si él mismo hubiera hecho el contrato. La otra forma es que cualquiera puede estipular a beneficio o a favor de un tercero, pero solo el tercero puede exigir lo prometido. Antes de su aceptación expresa o tácita, el contrato puede ser revocable. Y en aceptación tácita se entiende que los actos que solo podían hacerse si el contrato existía. Además, si alguien promete que un tercero que no representa hará o no hará algo, ese tercero no quedará obligado hasta que él ratifique. Y si no ratifica, la otra parte puede demandar y pedir indemnizaciones a quien hizo la promesa a favor de ese tercero. Luego vienen acerca de los vicios de consentimiento, que existe error, fuerza y dolo. El error solo vicia cuando recae sobre la naturaleza del contrato, es decir, una persona piensa que está haciendo una donación y la otra una compra y venta. La identidad de la cosa. Una persona piensa que está comprando un iPhone y la otra persona piensa que está comprando un Samsung. Y sobre la sustancia o calidad de lo esencial. Una persona piensa que está comprando oro y la otra persona piensa que está vendiendo arcilla. Esa calidad fue el motivo principal del contrato, tiene que ser. Y si ese motivo fue reconocido por la otra parte. Y cuando existe fuerza, debe existir un miedo grave e irresistible en persona que tiene su sano juicio y se considera vicio de consentimiento por fuerza cualquier acto que genere temor de sufrir un mal grave e irreparable a la persona o a su familia, es decir, a sus ascendientes o descendientes, su cónyuge, entre otros. El temor reverencial no vicia del consentimiento mediante la fuerza, es decir, que es solo el miedo de desagradar, este no tiene ningún vicio. Y la fuerza vicia, aunque la persona haya sido el beneficiado o no haya sido el beneficiado. Y el dolo vicia el consentimiento solo si es obra de una de las partes con la finalidad de causar el daño a la otra y solo procede en las indemnizaciones contra quien lo fraguó va todo el daño y contra quien se aprovechó hasta el valor del aprovechado. En cuanto al vicio del consentimiento por dolo, este no se presume, sino que debe ser comprobado. Luego tenemos acerca de un objeto lícito.
que el objeto lícito es dar, hacer o no hacer algo, que puede ser una cosa existente o futura, pero debe ser comerciable y determinada al menos por el género de la cosa. La cantidad incierta, si hay reglas para determinarla, y si es un hecho, debe ser físico y moralmente posible. En cosas que son objetos ilícitos, como puede ser que son venta de cosas fuera del comercio, derechos o privilegios que son intransferibles, enajenación de bienes embargados o sin autorización, deudas de juego y al azar, ventas de libro o material prohibido, promesa de heredar a una persona viva, convenciones sobre legítima fuerza de lo permitido. Estos son objetos lícitos y por lo tanto no opera. Además, el objeto lícito, tanto como la causa lícita, debe realizarse conforme a lo que establece la ley, las buenas costumbres y el orden, y no contravenir el orden público. Existe causa lícita. eh, si no hay una obligación sin causa real o lícita, no existe, pero tampoco es obligado a expresar esta causa lícita. La causa lícita debe ser legal y moralmente posible. Una causa ilícita es una promesa basada en lo prohibido, en lo inmoral, es decir, cuando existe una causa lícita, cuando alguien te pide que robes a cambio de una cierta cantidad de dinero y esta no puede repetirse lo pagado a viendas. Y si existe causa ilícita, pero existe una cláusula en el contrato en la cual se estipula que, aunque exista causa lícita, debes reparar o indemnizar a la otra parte, esta cláusula queda igualmente nula. Luego vienen de las obligaciones que se dividen en nueve, que son las primeras son civiles y meramente naturales. Las obligaciones civiles son las que se dan en derecho a exigir el cumplimiento, es decir, que se puede exigir judicialmente, mientras que las naturales son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero si se cumple voluntariamente se puede retener lo que la persona te ha pagado. Y vienen a ser clases de obligaciones naturales que son las que son contraídas por personas con suficiente juicio y discernimiento, pero son capaces en obligarse según lo establecido en la ley, como son los menores adultos. Luego vienen las obligaciones civiles extinguidas por prescripción, las obligaciones que proceden de actos sin solemnidades exigidas por la ley, como pagar un legado de un testamento que no cumple con las formalidades necesarias, y la obligación que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, pero para las cuales no puede pedirse restitución. Si la persona que está obligada a estas la cumple, pero de manera voluntaria, sí se puede retener la pagada, pero no se le puede exigir esta mediante vía judicial. Luego vienen de las obligaciones condicionales y modales, que éstas dependen de que sea una condición futura e incierta, que no se cumple de una manera inmediata y solo se da si existe la condición. Existe condición positiva que cuando consiste en algo que ocurra, depende de que ocurra el hecho futuro incierto que se pactó en la condición. Debe ser física y moralmente posible. Y cuando existe una condición negativa, esta vuelta consiste en que el hecho futuro no suceda, es decir, se trata de una omisión o de la ausencia de un acontecimiento que se esperara que ocurriera. Luego vienen las obligaciones con condición potestativa, que es la obligación potestativa, es aquella que depende de la voluntad de una persona, ya sea de la persona que debe cumplir, que es el deudor, o de la que recibe el beneficio, que es acreedor. Se divide en causal, mixto y nulo. En causal, la obligación causal es aquella que depende del azar o de la voluntad de una tercera persona, y el mixto son de la que depende de la parte de una persona o también al azar de la intervención de una tercera persona. Y el es nulo cuando la obligación es sometida a una condición potestativa basada únicamente en la mera voluntad del deudor y no existe la voluntad del acreedor o de algún tercero. Luego viene la condición suspensiva, que es aquella que retrasa el nacimiento de un derecho hasta que ocurra un hecho futuro incierto. Mientras no se cumpla, no hay derecho ni obligación, solo expectativa. Es un hecho futuro que se determina si llega a nacer ese derecho. Mientras no ocurra, no se lo puede ejercer esa condición. Si el hecho es imposible, queda como fallido. Y una condición resolutiva es que una vez que se cumple la condición, se extingue el derecho previamente que se ha adquirido. Y esta asimismo debe ser futura e incierta, tiene que tener un efecto distintivo, debe ser posible y lícita,
y debe obligar a la restitución, también protege a los terceros que actúan de buena fe y puede ser tácita cuando se trata de contratos bilaterales. Luego viene acerca de la condición inductiva, que es el subtipo de una condición que depende de la acción de una persona, del deudor, acreedor o de un tercero. Puede ser sustantiva, que da el origen a una obligación, o resolutiva, que pone fin a una obligación. ¿Qué pasa si en casos son ilícitas? Si existe una suspensiva ilícita, se da como fallida, es decir, la obligación nunca existió. Y si es como resolutoria ilícita, se la entiende como no escrita, pero la obligación aún así subsiste. Luego viene acerca de las obligaciones a plazo, que son aquellas en las cuales se fija una época determinada para cumplir dicha prestación, conforme lo establece el artículo 1510 del Código Civil. El plazo puede ser expreso cuando claramente lo han señalado las partes o tácito cuando no se lo menciona directamente. Y en caso de que exista inconformidad entre las partes, pueden acudir a un juez, pero el juez únicamente está autorizado a interpretar aquellos plazos que son redactados de manera vaga o oscura. Él no puede dictaminar hasta qué plazo se puede dar. De ahí se menciona que esto dispone al acreedor que no puede exigir el pago antes de que vence ese plazo, salvo dos excepciones, cuando el deudor se encuentra en quiebra o notoria insolvencia y cuando la caución otorgada por el deudor se extingue o disminuye por su culpa. En este último caso, el deudor puede conservar el beneficio del plazo, renovando o mejorando dichas cauciones. Sin embargo, cabe mencionar que en la obligación del plazo, si el deudor lo paga antes de que se cumpla este plazo, el acreedor no puede exigirle después nuevamente una vez que se cumple el plazo. Luego vienen acerca de las obligaciones alternativas. Son aquellas donde se deben varias prestaciones, pero el hecho de cumplir solo una de ellas te libra de la obligación. El deudor debe solo ejecutar la total de una cosa debida. No puede pagar la mitad de una cosa y la mitad de otra cosa. Y además es de elección del deudor ver con cuál va a pagar, salvo que las partes hayan pactado lo contrario, es decir, que el acreedor también puede elegir con cuál va a pagar el deudor. Si se pierde una de las cosas, la obligación continúa con las restantes que quedan, pero si queda una sola, el deudor está obligado a esa única obligación que queda. Y si se pierde todo por culpa del deudor, se- la obligación, la elección del deudor es que puede pagar con cualquiera, el precio de cualquiera de una de las cosas. Y si es elección del acreedor, el acreedor puede elegir el precio a reclamar por las cosas perdidas por el deudor. Pero si se pierde sin culpa del deudor, las obligaciones se extinguen. Por ejemplo, Pedro debe entregarle a María un televisor o una computadora. Como la elección es de Pedro, él puede elegir entregarle la computadora y queda libre de la obligación. Si la computadora se destruyó antes de entregársela, la obligación continúa y Pedro deberá entregar el televisor. Y si ambos bienes se pierden por culpa de Pedro y se pactó en el contrato que el acreedor también puede exigir, María puede elegir cuál precio reclamarle, si el del televisor o el de la computadora. Luego vienen las obligaciones facultativas, que es la que tiene por objeto una cosa determinada. Existe solo una obligación principal, pero se le concede al deudor la facultad de poder pagar con otra cosa con la que se designa. Esta obligación facultativa es obligación facultativa. El acreedor aquí no tiene derecho para pedir otra cosa que no sea aquella en la que el deudor está directamente obligado. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora, no tiene derecho a pedir cosa alguna. Y en caso de que exista duda entre que si es una obligación facultativa y una obligación alternativa, se entenderá que es como alternativa. Luego vienen las obligaciones de género. Son obligaciones en las que el deudor debe indeterminadamente un individuo perteneciente a un género o clase, sin especificar cuál es este particular. Por ejemplo, debe sacos de arroz, debe litros de gasolina o debe un caballo, pero no especifica en los sacos de arroz la marca, en la gasolina qué clase de gasolina o en la raza del caballo, simplemente especifica el género. El acreedor no puede exigir un individuo específico, es decir, no puede decir yo quiero exactamente ese saco de arroz de tal raza, de tal marca. Debe aceptar cualquier individuo del género que le ha mencionado el deudor, pero no.
Específicamente, el acreedor puede elegir cuál del género. El deudor se libera entregando una calidad a lo menos mediana. No puede entregar algo defectuoso de mala calidad y debe ser un bien normal, utilizable y adecuado al género prometido. La pérdida de una de las cosas del género no extingue la obligación. Si el deudor pierde una de las partes de la cosa del género, la obligación sigue vigente y le tiene que entregar otra del mismo género. Luego vienen las obligaciones solidarias. Son aquellas en las que, aun existiendo varios deudores y varios acreedores, cada deudor puede ser obligado al total de la deuda o cada acreedor puede exigir el total del crédito. Esto ocurre cuando la solidaridad ha sido establecida por la ley o por los contratos o por el testamento. El acreedor puede exigir a uno de los deudores y éste debe pagar el total a este acreedor y quedan todos los demás libres de la deuda. Pero el deudor solidario que ha pagado la totalidad queda subrogado en el derecho del acreedor, con la finalidad de que éste pueda exigir a los demás codeudores su parte correspondiente, lo que demuestra la naturaleza interna del reparto entre ellos y la obligación que tiene cada uno. Y en caso de que la obligación solidaria se destruya por uno de los deudores, todos los demás deudores deberán igualmente pagar, pero solo el deudor responsable de la pérdida deberá pagar los daños y perjuicios ocasionados por este. Luego vienen las obligaciones divisibles y indivisibles. Las obligaciones divisibles son las que se pueden dividir físicamente, intelectualmente o proporcionalmente sin afectar la esencia de la obligación. Como la prestación puede dividirse sin afectar su esencia, puede cumplirse por cuotas, porciones o por partes. Si hay varios deudores, cada uno deberá pagar su parte, y si hay varios acreedores, cada uno recibe la parte que le corresponde. En caso de las obligaciones indivisibles, es cuando la cosa no puede dividirse sin destruir o afectar su finalidad. Ejemplos del texto. La prestación no se puede dividir sin destruirla o desnaturalizarla. Se cumple solo entregando el todo, no se lo puede entregar en partes. Si hay varios deudores, todos deben responder juntos por la totalidad. Si no cumple, si uno cumple, libera a los demás de los deudores, pero internamente pueden compensar a los demás. Y aparecen mucho cuando las cosas es única o materialmente no se la puede dividir. Luego vienen las obligaciones con cláusula penal, que es un pacto donde el deudor se compromete a pagar una pena en caso de dar o hacer algo, y si no cumple la obligación principal, o si se retrasa en hacerlos. Esto sirve como garantía y como forma de presión para que el deudor o el acreedor cumpla. Depende de la obligación principal. Si la obligación principal llega a ser nula, la cláusula penal también queda nula. Las penas pueden ser rebajadas por el juez en caso de que se exista una cláusula penal mayor a lo que era la obligación principal. Si éstas exceden el duplo de la obligación principal mencionada, la obligación del valor indeterminado y en caso de ser excesiva. Si es por retardo, se cobra por mora y si es por incumplimiento, se exige cuando no se ejecuta lo pactado. El acreedor elige entre el cumplimiento o la pena, pero no puede elegir ambos salvo que así lo hayan pactado las partes. La pena se exige aunque el incumplimiento no haya causado daño al objetivo principal. Si el acreedor acepta el cumplimiento parcial, debe bajar la pena proporcionalmente al deudor. Luego venimos a hablar acerca de los delitos y los cuasidelitos. Si es un hecho ilícito y cometido con la intención de dañar, constituye un delito, pero si es un hecho culpable que se cometió sin la intención de dañar, constituye un cuasi-delito. Pero para que existan estos, debe existir el bien jurídico, el derecho que sea perjudicado, tanto ya sea por delito o cuasi-delito. Y estos prescriben dentro de 4 años. ¿Y a quiénes va dirigido? Primeramente, en delitos y cuasi delitos, directamente al autor. O también se puede extender a tutores, padres responsables de menores, dueños de bienes y en ciertos casos incluso hasta los herederos. Gracias. Ya, a continuación les voy a dar a conocer más temas dentro de obligaciones y contratos, continuando con la clasificación de los contratos que contempla el Código Civil ecuatoriano, y estos se dividen en unilaterales y bilaterales, gratuitos y onerosos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, reales, solemnes y
consensuales. Dentro de la clasificación, este se ve reflejado dentro del artículo 1453 del Código Civil ecuatoriano. La clasificación de los contratos permite identificar la naturaleza jurídica de acuerdo a determinar sus efectos, qué requisitos deben cumplirse para su validez, las consecuencias de su incumplimiento. Esta clasificación va a constituir una herramienta muy importante, esencial para interpretar correctamente la intención de las partes y de esta manera también aplicar lo que viene a ser las normativas correspondientes en casos de conflicto. Como primero tenemos el contrato unilateral y bilateral. El unilateral es aquel que genera una obligación, pero para una sola de las partes, como por ejemplo viene a ser la donación simple. Luego tenemos bilaterales o sinalagmáticos, que en este caso pueden ser obligaciones recíprocas y equivalentes, como por ejemplo es la compra-venta y el arrendamiento. También tenemos lo que es contratos gratuitos y onerosos. Los gratuitos nos dicen que una parte obtiene el beneficio sin contraprestación. En cambio, el oneroso viene a ser que en ambas partes obtienen un provecho económico y de esta manera asumen lo que es cargas equivalentes, como por ejemplo es la compraventa y la permuta. Luego de esto tenemos los conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son aquellas prestaciones que son ciertas, definidas y proporcionales desde un inicio. En cambio, las aleatorias vienen a ser las prestaciones que dependen de un hecho incierto que pueden generar lo que viene a ser tanto ganancias como también pérdidas. Eh, un ejemplo es el contrato de seguros. Luego continuamos con los contratos principales y accesorios. El principal dice que existe una independencia y que no necesita de otro contrato que lo sostenga. En cambio, el accesorio sí depende de otro contrato principal y existe esto para garantizarlo, como por ejemplo viene a ser una prenda, una hipoteca. Tenemos consensuales, reales y los solemnes. Los consensuales nacen con el acuerdo de voluntades, como por ejemplo el arrendamiento. Luego vienen los reales, que por ejemplo, requieren de una entrega de una cosa para, para perfeccionarse, como por ejemplo un depósito o un comando. Los solemnes es aquel que necesita ya las formalidades adicionales, como la escritura pública. Un ejemplo de este es la hipoteca. Luego tenemos el siguiente tema que viene a ser cláusulas del contrato de promesa. Las cláusulas del contrato de promesa constituyen las disposiciones esenciales que dan forma jurídica al acuerdo y estas se dividen en cláusulas esenciales, que son las indispensables para que el contrato exista, identificando a las partes, la voluntad de prometer y el objeto del contrato. Sin falta, la promesa carece de validez. Luego tenemos las cláusulas naturales. Estas están incorporadas por disposición de la ley, aunque no se incluyen expresamente. También hacen de regular efectos típicos del contrato, como viene a ser las obligaciones accesorias y las condiciones implícitas. La tercera es la cláusula accidental, que estas son establecidas voluntariamente por las partes y que influyen en una forma tanto de pago, plazos, el lugar de entrega, las condiciones especiales y también las obligaciones adicionales. Tenemos la cláusula de estilo, que surge de la tradición jurídica y dice que no son indispensables, pero reflejan una técnica profesional y que complementan la estructura del contrato. Luego, la cláusula penal o sancionatoria, prevista en el artículo 1551 del Código Civil ecuatoriano. Dice que establece una pena para la parte que no cumple la obligación principal o que se retrase dentro de la ejecución. De esta manera nos va a ayudar a garantizar su cumplimiento y también a fijar lo que es la anticipadamente la sanción. Luego tenemos lo que viene a ser requisitos de validez del contrato de promesa de compra y venta. Para que la promesa sea válida, debe cumplir varios requisitos exigidos por la ley dentro de la doctrina, como es la
capacidad de las partes, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito ilimitado y determinado, perdón, la causa lícita y la solemnidad. Dentro de la capacidad de las partes, nos señala que las partes deben ser legalmente capaces de obligarse. La capacidad está relacionada tanto con la edad, con el estado civil y la salud mental. Y dentro de esto nos menciona que la incapacidad genera nulidad o ineficacia. Luego tenemos el consentimiento libre de vicios, que nos señala que debe darse sin error, sin fuerza o dolo. Y el consentimiento implica aceptar la oferta o la proposición y obligarse de esta manera jurídicamente. Luego tenemos el objeto lícito y determinado. Dice que aquí el objeto debe estar individualizado o ser determinable. Debe ser posible y acorde a la ley, la moral y el orden público. Luego tenemos lo que viene a ser la causa lícita. Este debe exigir una razón válida para que el contrato produzca efectos. La causa ilícita invalida lo que viene a ser la promesa. La solemnidad. Esta puede darse de forma escrita o dentro de una escritura pública. El contrato debe constar por escrito, tanto en bienes inmuebles, debe elevarse a escritura pública para que éste sea válido. Y la solemnidad lo que va a hacer es garantizar la autenticidad y la seguridad jurídica. Continuando con las características del contrato de promesa de compra y venta, dice que el contrato de promesa se distingue por las siguientes características. Es bilateral porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes. El prometiente vendedor se obliga a vender y el prometiente comprador se obliga a comprar. La segunda es que es un contrato general y que este puede usarse para prometer cualquier tipo de contrato futuro, no solo como compraventa de bienes inmuebles. También tiene su finalidad preparatoria. Y lo que viene a ser su único objetivo es obligar a celebrar dentro de un futuro un contrato ya prometido. Cuarto, tercero, es siempre solemne. Debe estar por escrito y, según el caso, en escritura pública. Luego tenemos que es un contrato principal y que no va a depender de otro contrato para que éste exista. Luego viene la que crea una obligación indivisible, que la única obligación en este caso es celebrar el contrato definitivo. Hasta su firma, ninguna de las partes es propietaria del bien. Y por último, puede ser tanto oneroso como gratuito. Ya depende en este caso de la voluntad de las partes. Tenemos también el tema uso indebido del contrato de promesa. El contrato de promesa puede convertirse en una herramienta de abuso cuando se utiliza incorrectamente y puede darse por penalidades aplicadas injustamente. En esta viene a ser que la cláusula penal puede volverse un mecanismo de presión económica. Personas inescrupulosas la ejecutan para obtener de esta manera dinero, incluso sin una justa causa. Luego viene la camisa de fuerza contractual, como la denominan, porque en esta la parte que no puede cumplir se ve obligada tanto a pagar una penalización desproporcionada o a su vez adquirir un bien inmueble que no desee o que en este caso no necesite. También tenemos la afectación patrimonial, que nos dice que si eso fuera un uso indebido, en este incumplimiento involuntario puede generar lo que viene a ser graves perjuicios económicos. Y por último, el riesgo de fraude o dolo. Esta es cuando se induce al firmante mediante engaños o presiones. Si un juez viene a declarar dolo, fuerza o error, la promesa carece de validez. Luego tenemos el tema de herencia y legado. ¿Qué es una herencia y qué es un legado? La herencia es una transmisión universal del patrimonio de una de las personas fallecidas a sus herederos. Esto incluye tanto bienes, derechos y obligaciones transmitibles. El heredero sucede al causante a título universal, es decir, ocupa una posición jurídica. Sus características esenciales es que dentro de la herencia va a abarcar todo el patrimonio, ya sea activo
o pasivo. Puede provenir de un testamento o de la ley que viene a ser la sucesión intestada. También requiere de aceptación del heredero, tanto como expresa o tácita. Y también genera una responsabilidad patrimonial dentro del valor del heredero, el beneficio del inventario. Luego vamos a ver qué es un legado. El legado en este caso viene a ser una disposición testamentaria particular mediante la cual el testador asigna un bien en específico, un derecho dentro de lo que viene a ser su posición de legatario. Su característica es que solo puede existir si hay un testamento. El legatario recibe bienes concretos, no el patrimonio completo. No es responsable por las deudas generales de la herencia, salvo hasta donde el alcance del valor del legado. Y no tiene la posición del heredero, no sucede a título universal. Como podemos ver, la diferencia entre herencia y legado es muy clara. La herencia recibe la totalidad de los bienes y en el legado solo recibe un bien en particular. Luego tenemos las formas de extinguir una obligación. La primera es por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente cada una de lo suyo. En esta forma de extinción dice que es el acuerdo mediante donde las personas deciden dejar sin efecto una obligación vigente. Es válido siempre que exista tanto la capacidad y la manifestación de la voluntad de cada una de las personas y va a operar como un contrato revierte, o sea, cuando un contrato revierte al anterior. Luego tenemos el pago o solución en efectivo. En este tenemos que es el modo natural de extinguir una obligación y consiste en el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la prestación debida, ya sea de dar, hacer o no hacer, y que requiere que el pago lo realice el deudor o un tercero autorizado, que se haga el acreedor legítimo y que se efectúe conforme a la especie, a la cantidad, al tiempo y lugares pactados, pues cualquier variación solo vale si es que en este caso el acreedor acepta expresamente. Tercero, tenemos la novación, que de esta manera extingue una obligación al sustituirla por otra nueva, ya sea cambiando el objeto, el sujeto o ambas cosas. Pero para que exista, esta requiere necesariamente una obligación anterior ya válida. La creación de una obligación nueva, diferente y sobre todo la manifestación clara del aminus novari, que es decir, la voluntad inequívoca del reemplazar la obligación anterior. Pues si esta intención no está presente, en este caso no existiría la novación. Luego tenemos la transacción, que es un contrato mediante el cual las partes resuelven un conflicto presente o evitan uno futuro, realizando concesiones recíprocas entre las partes. Esta, si es aprobada judicialmente, tiene una fuerza sancionatoria ejecutoriada. Una, sí. Luego tenemos lo que viene a ser la remisión. En este caso, el acreedor va a renunciar de forma total o de forma parcial a sus derechos de cobrar y puede ser tanto expresa o tácita, como por ejemplo devolver el título de deuda. Esta obligación la extingue sin necesidad de una contraprestación. Ya. Luego tenemos la compensación, que ocurre cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras y sus deudas se extinguen hasta el momento equivalente, siempre que ambas obligaciones sean tanto líquidas, exigibles y de la misma especie. La compensación opera para evitar pagos cruzados o solo procede si ninguna de las obligaciones está sujeta a condiciones, en este caso, que vienen a ser no cumplidas, como el litigio pendiente o la prohibición legal que impide su ejecución. Luego tenemos lo que viene a ser la confusión. En esta nos dice que la obligación se extingue cuando en una misma persona coinciden las calidades de acreedor,
o en este caso del deudor, respecto a una misma obligación, situación que puede originarse, por ejemplo, por sucesiones hereditarias. Para que produzca efecto se requiere identidad total entre las partes, lo que es el objeto y la obligación misma. Pues si la unión de la calidad es parcial, no afecta sino solamente a una parte de la deuda. La confusión opera únicamente dentro de una porción determinada. Luego tenemos por la pérdida de la cosa que se debe. Esta forma de extinción aplica únicamente a las obligaciones de dar una especie o, en este caso, produce cuando la cosa perece, se destruye totalmente o se vuelve inapropiable sin culpa del deudor. Y antes de que éste incurra en mora, exige que la pérdida sea real, definitiva y ajena a la responsabilidad del deudor. Pues si hubo culpa o mora, este sigue debiendo el equivalente de la cosa y lo que viene a ser también de los daños. Cuando hablamos de nulidad o rescisión, la obligación se extingue tanto por la nulidad, cuando el acto que la originó vulneraba requisitos que fueron esenciales como la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita, y por rescisión cuando aún siendo válida existen motivos legales para dejarlo sin efecto, por lesiones, fraudes o un error grave. En ambos casos se hace la situación del estado anterior. En este caso viene a ser la devolución de las prestaciones y lo que va a provocar es la anulación de todos los efectos jurídicos derivados dentro del contrato. Luego tenemos la condición resolutoria, que nos menciona que la obligación se extingue cuando ocurre el acontecimiento futuro e incierto, pactando como condición resolutoria, lo que implica que el vínculo jurídico que se mantenía vigente solo opere si es que no se ha cumplido dicho evento. Ya. Luego tenemos la prescripción, que es la última forma de extinguir una obligación. Y esta nos menciona que la prescripción extingue la acción para exigir el cumplimiento de la obligación por el transcurso del tiempo unido a la inactividad de lo que viene a ser el acreedor y requiere el cumplimiento del plazo legal, que en este caso va a variar según el tipo de obligación que sea. La existencia de un derecho que pueda ejercerse y la ausencia de una interrupción o la suspensión. Y de esta manera va a producir un efecto que el deudor quede librado definitivamente y el acreedor en este caso pierde la posibilidad de demandar judicialmente. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.